está levantado, que nuestra redención cerca ya está. Amén. Himno número 350.
disminuya mi fe, su voz oiré y me hará comprender lo que debo mirar. Es tan grande su amor que no debo dudar, aunque sienta pesar, tristeza o dolor, al final triunfaré, pues cerca de mí está el Señor, es mi Salvador, necesito de Él, es mi Salvador, necesito al Señor y creer que Él está a mi lado para ayudarme cuando disminuya mi fe. Su voz oiré y me hará comprender lo que debo mirar. Es tan grande su amor que no debo dudar, aunque sienta pesar, tristeza o dolor, al final triunfaré, pues cerca de mí está el Señor, es mi Salvador, necesito de Él, es mi Salvador. Amén, amén. Himno número 356. Gozo es conocer a Cristo, permaneciendo fiel y listo, siempre andando en sus sendas. Gozo es el Señor, gozo es ser el testigo, gozo es Cristo por amigo y disfrutar de su presencia. Gozo es el Señor, alegre estoy, no importa si hay aflicción, ya sé el secreto, es Cristo en mi ser. Gozo es Cristo a mi lado, tengo alivio del pecado, pronto iré al santo cielo. Gozo es el Señor. Amén, amén. Bien, vamos a finalizar ya con el último canto. Vamos a cantar ese canto que lleva por nombre Él vive hoy. ¿Cuántos lo creen así? Claro que sí. El Señor vive hoy, vivirá mañana y para siempre también. Dios nos envió a Jesucristo, vino a sufrir para salvar, vino a morir, pagó mi deuda, y aunque murió su tumba ya vacía está, Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no
confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro, y ahora espero me dará la eternidad. Él vive hoy, vivirá mañana. Confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro, y ahora espero me dará la eternidad. Y ahora espero me dará la eternidad. Amén. Bien, muchísimas gracias por acompañar en este servicio de cantos. Amén, Dios les bendiga. En esta hermosa noche, ¿cuántos se sienten felices? Los escucho un poco tristes. ¿Cuántos en esta noche vinieron felices? Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Y a nuestro Creador, ya que Él ha sido bueno para con nosotros. Dice la palabra del Señor: yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Cuántos se imaginaron que en esta noche iban a estar acá en este hogar? No, ¿verdad? Pero Dios es bueno, Dios conoce los corazones de los amigos, de los hermanos. En este caso, ¿verdad? Agradecemos a mi hermana Eva por habernos abierto las puertas de este hogar. De igual manera a nuestro hermano Adán, ya que nació el deseo en su corazón de poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Y qué bueno, ¿verdad? De que ha tomado esta decisión de poder cada día ir creciendo en gracia y en conocimiento. Queremos darle la bienvenida nuevamente a cada uno de los presentes. De igual manera a los amigos que nos han acompañado en esta primera noche. También queremos agradecer a los amigos y hermanos que nos ven a través de la plataforma digital. ¿Cuántos agradecen a los hermanos que están en transmisión en esta noche? Amén. Dios les bendiga. Quiero invitarles en esta preciosa noche a que me puedan acompañar de pie. Vamos a buscar nuestro texto bíblico. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Puestos de pie, por favor. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Al tenerlo, un fuerte amén. Amén. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26, nos dice la palabra del Señor: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Bajo este pensamiento en mente, quiero invitarles a que, así como están de pie, vamos a tener palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, su nombre es santo, santo y glorificado en esta preciosa noche. Señor, nos encontramos un grupo de tus hijos en este lugar con el único propósito, Padre, de poder ensalzar tu buen nombre. Queremos, Señor, en esta noche pedir la bendición muy especial por este hogar, por hermana Eva, Señor, y hermano Adán, que han tenido a bien, Señor, poder darte un espacio de su tiempo para que tú puedas venir a visitarlos. Qué bueno, Señor, es poder convivir entre hermanos y poder cada día aprender más y más de tu palabra. Bendice, Padre, desde el más pequeño hasta el más grande, y que tu palabra en esta noche, Señor, pueda llenar nuestros corazones, de tal manera, Señor, que al ir a nuestros hogares podamos regresar llenos de tu palabra, llenos de tu Espíritu Santo y convencidos de que hemos escuchado tu voz. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se vayan a sentar, vamos a invitar a las hermanas encargadas del canto tema. Para ellas es el tiempo. Vamos a entonar nuestro canto tema. Toda
Dios les bendiga. Del ser humano está hacer planes, ¿verdad? Pero Dios quiera que en esta noche tú puedas hacer planes de ir a morar con Cristo allá en la patria celestial. Y no cabe duda que por eso tú has venido a este lugar, porque reconoces que necesitas cada día más de nuestro Dios. En esta ocasión muy especial es para mí un gusto y un privilegio poder presentar a mi hermano Alfonso, que él es el encargado de traer la palabra de nuestro Dios. Hermano Alfonso, el tiempo es suyo. Gracias, mi hermano Brian. Bendito sea el Señor de estar aquí esta noche, mis queridos hermanos, y ver a muchas personas a quienes invitamos y las personas que voluntariamente están con nosotros. Así que para nosotros es un agrado como familia que ustedes estén con nosotros, y es un gran gusto realmente estar aquí en esta noche. Queremos agradecer de una manera especial a la familia de este hogar por habernos aceptado la invitación, al señor Luis Ernesto Figueroa. ¿Dónde está él? No ha aparecido todavía, no ha venido, pero le agradecemos grandemente. Pero está su señora, la señora Eva Luz Colman. Gracias, Eva, por permitirnos estar aquí en su hogar esta noche para compartir la palabra del Señor. Y de esos temas del reino de los cielos va a ser la serie que vamos a tener esta noche, durante estas noches, hasta el viernes. Y esperamos que durante esta noche podamos aprender algunas cosas importantes sobre el reino de los cielos. E iniciamos ayer y hablamos del reino de los cielos, que es una de las expectativas grandes de los hombres de Dios durante todo el tiempo. Y que era el propósito de Dios establecer su reino cuando puso esas dos criaturas en el Edén. Sin embargo, dijimos que el plan fracasó porque el enemigo entró y destruyó el hogar de nuestros primeros padres. Pero se abrió otra oportunidad para el reino de Dios. Y dijo que la descendencia de esa mujer, de Eva, iba a aplastar la cabeza de la serpiente antigua, que era el diablo. Y nos damos cuenta cuando Jesús viene, aplasta totalmente la cabeza de la serpiente, porque Jesús murió, sí, murió, pero también al tercer día resucitó. Amén. Y al haber resucitado, ganó la victoria. Amén. Y nosotros podemos tener esa esperanza que sí vamos a ir al reino de los cielos. Amén. Si tenemos esa confianza y nos entregamos completamente y seguimos las instrucciones divinas. Él es maravilloso, mis queridos hermanos. Amén. Maravilloso es el Señor. Voy a poner esa luz porque tal vez logro ver un poquito más, ¿sí? Y ponerme también mis lentes tal vez para ver un poco más, ¿verdad? Así que en un segundo nada más. Hoy vamos a estudiar un tema extraordinario sobre el reino de los cielos. Porque cuando Jesús empezó a hablar del reino de los cielos, los discípulos entraron en una expectativa grande. Es más, los discípulos pensaron que el reino de los cielos se iba a establecer en el tiempo de ellos. Ellos querían conquistar la política, derrotar a los romanos y establecerse en el poder. Y Jesús era la persona indicada, porque era el que tenía el poder, porque alimentó inclusive 5,000 personas. ¿Con cuántos peces? ¿Cuántos peces? ¿Y cuántos panes? 5 panes y 2 pececillos. Entonces, cuando los discípulos vieron ese gran acontecimiento, dijeron: vamos a derrocar ese gobierno, sí, porque este hombre tiene el poder. Pero no era el propósito del Señor, para eso no había venido. El reino se iba a establecer cuando todas las cosas terminen. Y entonces el reino de Dios se establece donde no habrá pecado, no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá nada que nos estorba ahora en este mundo. Todo va a ser
una plena felicidad. En Mateo capítulo 13 el título del tema de hoy es el tesoro escondido y la perla de gran precio. Y Jesús habla de esa manera en la parábola. Además dice, el reino de los cielos está en el capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos, dice él, es semejante a un tesoro escondido en un lugar, en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra este campo. En el tiempo de Jesús solía encontrarse siempre tesoros en los lugares escondidos, en los lugares abandonados. ¿Por qué? Porque en ese tiempo algunas veces había muchos ladrones, en aquel tiempo había muchos asaltantes, y en la política también había problemas en la política. Es decir, que los gobernantes, cuando salían de la política, se llevaban su gran tanate y ellos buscaban la manera de dónde esconderlo, y la única forma lo escondían en las tierras. Es decir, cavaban un gran hoyo, metían ahí el tesoro, lo cerraban y ahí estaba todo. Pero ¿qué pasaba? Algunas veces se les olvidaba dónde pusieron el. Porque con el tiempo va pasando, los zacates van creciendo, y de repente tú dices, ¿dónde fue que puse mi tesoro? ¿Dónde fue que puse mi...? Y se le olvidó, y algunas veces se olvidaba dónde pusieron el tesoro, ¿verdad? También los robos eran frecuentes. Entonces ellos tenían que proteger a sus bienes de una u otra forma. También estaban asediados por los ejércitos de los que merodeadores, de aquellos que andan siempre buscando qué se lleva. Entonces los ricos escondían seguros sus bienes. Pero algunas veces se le olvidaba dónde lo ponían, como habíamos dicho. La muerte también podía arrebatarles, ¿verdad? Y a veces, algunas veces lo desterraban, algunas veces lo metían presos, y ese tesoro se quedaba ahí perdido. Y la gente que había hecho tanto sacrificio, se perdía ese tesoro de una manera derrochable, de una manera a veces triste, porque es triste que tú pelees, que tú trabajes, que tú hagas todo por tu riqueza, y a la hora de la hora no lo encuentres. Y así pasaba con algunas de estas personas, ¿verdad? Pero la parábola que estamos leyendo hace ver a un hombre que está como arando en la tierra y abandonado. Nadie ve valor alguno en este terreno descuidado, pero el hombre sabe lo que hace. Cuando tiene el título y se queda con el tesoro. Esa parábola, mis queridos hermanos, ilustra el valor del tesoro celestial y lo que debemos de hacer para obtenerlo. Vuelvo a repetir, eso da un valor espiritual y celestial. Y el valor celestial es que nosotros tenemos que ¿qué? Hacer todo, vender todo para obtenerlo. Todo esfuerzo para obtener ese tesoro. El hombre ilustrado aquí
hace todo el esfuerzo imposible para obtener ese tesoro. De igual manera debemos estar nosotros también para obtener el tesoro celestial. El que encontró el tesoro en el campo no escatimó ningún esfuerzo. Estaba dispuesto a abandonar todo para lograr ese tesoro. Así, el que haya el tesoro celestial no debe considerar ningún esfuerzo, ningún trabajo demasiado grande, ningún sacrificio demasiado caro para ganar el tesoro de la verdad. Ningún esfuerzo se puede escatimar para ganar el tesoro de la verdad. En la parábola, el campo representa las Sagradas Escrituras y el Evangelio, el tesoro que está ahí. Mis queridos hermanos, el tesoro grande que nosotros tenemos están aquí destacados. Ni la misma tierra que nos sostiene a nosotros a diario, porque la tierra tiene todos los elementos necesarios y por la tierra es que subsistimos. Pero aquí, en ese libro, se encuentran los tesoros más grandes que ni en la tierra existe. Aquí, en la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén. Las vetas de oro están aquí. ¿Cómo fue escondido ese tesoro? Aunque muchos pueden decir que está escondido, pero algunas veces podemos decir que no está escondido. Millones y millones y millones de personas han encontrado ese tesoro y han cambiado su vida. Millones y millones de personas han leído estas palabras extraordinarias que están aquí escritas y sus vidas se han transformado. Habían hombres que la vida los había arrastrado de todas formas, que no tenían ya sentido de vivir, que estaban menospreciados por la sociedad, y leyeron la palabra de Dios y se levantaron. Ahora son grandes, grandes hombres. Cayeron y se levantaron. Muchas veces se piensa que las palabras, es decir, el tesoro está escondido, pero no. No está escondido, está a disposición de nosotros, pero tenemos que hacer el esfuerzo para ir y buscar ese tesoro. Ese tesoro no es la vana filosofía. Ese tesoro no está enlazado en las cosas del mundo. Ese tesoro del cual estamos hablando, mis queridos hermanos, está enlazado con las cosas espirituales. Y por esa razón, las personas que no son conquistados por el Espíritu Santo no pueden entender estas cosas. Para ellos es difícil entender estas cosas. El poder transformador de Cristo Jesús. ¿Qué hay atrás de esa? Algunas veces algunas personas de aquel tiempo se sentaban en el tronco de un árbol sin saber que ahí en medio de esas raíces era una mujer muy elegante. De ahí pues viene la descendencia. La hermana Ella, la hermana Virginia, la hermana Alicia, la hermana Florentina, la hermana Susana, Beto,
Rimberto, Benjamín, Rubén, Oscar. Hicieron lo posible. Hicieron todo lo posible en su vida espiritual. El hermano Oscar Coleman inclusive fue el fundador de la iglesia central. Yo decía, este es el Abraham de los Coleman. Es más, yo me iba a sentar con él allá. Me sentaba con él, historia por historia, historia tras historia. De ahí es la descendencia Coleman. Él buscó al Señor de algo en su vida, porque cada día Dios presenta su Espíritu Santo y se demuestra con ellos. De ahí pues, mis queridos hermanos, la búsqueda de ese tesoro. La búsqueda de ese tesoro es como la búsqueda de esa gran perla de gran precio. Porque tenemos que buscarlo. Tenemos que hacer todo lo posible para buscarlo en las profundidades. No en la superficie, en las profundidades. Muchas veces ustedes quieren encontrar los tesoros donde fluyendo en el aire. Y cada uno lo recoge así y lo mete a la bolsa. No es así. Tenemos que cavar, tenemos que buscarlo, tenemos que sacrificarnos un poco para encontrar ese tesoro. Y los tesoros bíblicos que se encuentran aquí es lo mismo. Tenemos que buscarlo, tenemos que abrir las Sagradas Escrituras, tenemos que ir página tras página, tenemos que alimentarnos bien para que así entonces encontremos el tesoro escondido en la palabra del Señor. Aquí se encuentra todo. Se encuentra la ciencia, se encuentra la inteligencia, se encuentra la sabiduría, se encuentra todas las cosas buenas para la vida, se encuentra aquí, se encuentra la felicidad para los hogares. Los hogares están pasando circunstancias difíciles últimamente, los vicios de los esposos y algunas veces la intolerancia de la esposa. Necesitamos la palabra de Dios para que haga paz en nuestras vidas, haga tranquilidad en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, la perla preciosa tenemos que buscarla. Y el valor de esa perla preciosa no tiene valor. Es decir, podemos comprarlo sin dinero. Qué tremendo, ¿verdad? Podemos comprarlo ¿cómo? Sin dinero. Y por eso Isaías capítulo 55, 1 dice lo siguiente. Isaías 55, 1. ¿Qué dice? A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Sin precio. Vengan a comprar sin precio. ¿Dónde vamos a buscar esa perla preciosa? ¿En una cantina? De ninguna manera. ¿En los bares? De ninguna manera. ¿En los clubes nocturnos? De ninguna manera. ¿En un cabaret? ¿Dónde buscar el tesoro y la perla preciosa? ¿Dónde?
En Mateo capítulo 6, versículo 33 dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Buscar, mas buscar, dice que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Hermanos míos, cuando buscamos el reino de Dios, el Señor entonces se ofrece. No solamente encontramos a Jesús, sino que encontramos el tesoro de Jesús. Jesús se da a nosotros y también da todos sus tesoros a nosotros también. Pero tenemos que estar con Él. Tenemos que agarrarnos de la mano. Tenemos que estar seguros que Él realmente está con nosotros, y por experiencia tenemos que aprender todos los días de Él. Por eso dice, buscar primeramente. Hermanos míos, Cristo es la perla preciosa. Cristo es la perla preciosa, mis queridos hermanos. Y cuando nosotros encontremos a Cristo, hemos encontrado esa perla maravillosa. De la felicidad, de la tranquilidad, de la paz. Ahí está todo, mis queridos hermanos. Y yo sé que esta noche, yo sé que esta noche muchos han venido no solamente para escuchar, sino también para buscar ese reino de Dios. ¿Cuántos sacrificios hicieron muchos para buscar el reino de Dios, para buscar las verdades bíblicas? No todo el mundo tiene necesidad o quiere a veces buscar esas verdades bíblicas. Tienes que ser inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que empezar a hacer una obra en ti. Entonces darte el interés de ver qué es lo que tiene esa palabra para ti. ¿Qué es lo que tiene esta palabra para ti? Y esa palabra tiene todo para ti. Mis queridos hermanos, hoy queremos que el Señor esté con cada uno. Queremos que el Señor pueda bendecir a cada uno individualmente. Y queremos encomendarlos a Cristo. El corazón de cada uno. Y esperamos que Dios sea parte importante para la vida de los jóvenes que están aquí. Para que aseguren su vida con Cristo. Porque la vida está segura con Cristo. El mundo con sus vaivenes no están seguros. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy pueden estar aquí y mañana pueden estar en el cementerio. Disculpen decirle así, pero así es la vida ahora. Hoy estamos, mañana no estamos. Hay algunas personas que yo en aquel viaje los vi, y ahora cuando yo pregunté por ellos, se fueron, que murieron. No me digan, sí. Y yo a veces con pena yo dije, ¿cómo se murió? Yo lo saludé, yo hablé con él. Pero hermanos, es necesario presentar a Cristo para que se mueran con esperanza, para que nos vayamos, porque nos vamos a ir, pero que vayamos con esperanza. La esperanza de encontrarnos un día en el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, en la hora de la oración, en la hora en la que queremos que cada uno pueda encontrarse con el Señor. Esa es la hora en que queremos que ustedes puedan tener un momento con Dios. Y por esa razón quiero que nuestros hermanos se levanten. Y vamos a orar con la familia. Vamos a elegir una familia, vamos a ir
con cada uno y vamos a tener la oportunidad de orar con ustedes. Yo sé, no importa la circunstancia en que tienen, tal vez tienen algún problema, distribúyanse, vénganse los hermanos aquí, va a orar con la familia acá, los hermanos allá van a orar con la familia, algunos van a ir hasta allá a orar con la familia que está aquí, distribúyense, muévanse. Busquemos a las personas para poder orar con ellos. Oremos con ellos, entreguémoslos al Señor, porque ahora más que nunca necesitamos de Él. Necesitamos definitivamente de Él. Acomodémonos ahí con nuestras visitas. Acomodémonos ahí con ellos y oremos con ellos, ¿verdad? Oremos con ellos y preguntémosles si hay alguna petición especial, porque algunas veces tenemos petición, algunas veces tenemos un problema, algunas veces algo nos dificulta, algunas veces tenemos que poner algo en las manos de Dios, y ese es el momento, mis queridos hermanos, que quisiera que aprovecharan para poner en las manos de Dios las cosas que ustedes realmente quieren poner. Él tiene poder. Él tiene poder. Vamos a vayan los jóvenes, vayan a orar con los jóvenes que están allá, miren. O llamen a los jóvenes aquí para que oren. Gracias. Vamos a orar. Tienen tiempo para la oración. Maravilloso Padre que estás en los cielos, tu nombre sino, Señor, queremos que niños y jóvenes ancianos, Señor, sean ricamente bendecidos en tu nombre. Gracias, Señor, que tú nos has dado la oportunidad grande, Señor, de presentar tu palabra en este precioso. Que el Señor y bendiga a cada uno. Amén. Gracias, mi hermano Alfonso. ¿Cuándo sale?
Oremos. Nuestro Padre Celestial que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, tú has escuchado la petición de tus hijos presentes aquí en esta noche. Concédele, Señor, sus demandas. Concédele sus peticiones. Y que tu Espíritu Santo more en cada corazón. Perdone nuestros pecados. Ayúdenos, Señor, a cada día a buscar esa perla preciosa que es tu palabra y Jesucristo. Que ese tesoro, Señor, lo guardemos en nuestros corazones y brote para la vida eterna. Bendiga a la juventud. Bendiga, Señor, a los jóvenes. Bendiga a los niños que están presentes. Y bendiga también a los adultos. Y particularmente, Señor, bendiga a los moradores de ese hogar. Porque han recibido, Señor, tu palabra. Y han aceptado, Señor, que tu palabra sea diseminado desde ese hogar. Que tú, Señor, puedas bendecirles grandemente, no solamente ellos, hasta su generación. Te lo rogamos, oh Señor, por todos. Y más también por los que nos ven a través de ese medio, Señor, que tenemos en este momento. Que puedan verte, Señor, por todos lados y escuchar tu palabra y que ellos puedan entregarte también a ti. Oh Señor, quédate con nosotros y acompáñanos a nuestros hogares bajo tu divina protección. Te lo rogamos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, están todos despedidos. Pero yo creo que según me había hablado Adán, que tenemos unos fresquecitos aquí que compartir con nosotros. Así que mañana vamos a estar aquí siempre a las 7 de la noche para otros servicios. Así que están invitados para mañana y que traigan más familias, más personas para que escuchemos la palabra del Señor. El tema mañana va a estar muy interesante. Gracias. Gracias también a Mauricio TV que está con nosotros. Así que lo agradecemos grandemente. Bendiciones. Bien, hermanos, disculpen, se me ha informado acá que podamos pasar acá por la ventanita recogiendo la pequeña reflexión. Gracias, solamente.